Estamos en el problema número 2 de congruencia de triángulos. Estamos en el caso lado, ángulo, lado. A ver, en el triángulo ABM vamos a buscar el caso lado, ángulo, lado. Aquí podemos observar que hay bolita, alfa y dos palitos. Entonces tenemos que buscar un triángulo donde también haya bolita, alfa y dos palitos. Por ejemplo, aquí en el triángulo MPC, también observamos que hay bolita, alfa y dos palitos, igual como hay aquí. Entonces se dice que esos triángulos son congruentes. Yo entonces afirmo que el triángulo ABM es congruente, recordando que este símbolo significa de congruencia. Es congruente con el triángulo MPC. Y el caso de congruencia es lado, ángulo, lado. Entonces yo podría decir lo siguiente, ¿no? Como son congruentes, los triángulos son exactamente iguales. Por lo tanto, si en este triángulo al frente de dos palitos hay dos alfa, entonces en el otro triángulo al frente de dos palitos también debe estar el ángulo 2 alfa. Por lo tanto, este angulito que está de color rojito tendría el valor de 2 alfa. Ahora, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Tenemos que recordar. Tenemos que recordar que en un triángulo como este, ahí está, en un triángulo siempre la suma de dos ángulos internos, por ejemplo este ángulo le voy a llamar teta y este ángulo le voy a llamar alfa, siempre la suma de dos ángulos internos me da el ángulo exterior. Por ejemplo, estos dos ángulos se llaman ángulos internos porque están dentro del triángulo. Y si yo prolongara este lado AB, si yo lo prolongara, esta línea, aquí se formaría un ángulo. A ese ángulo se le llama el ángulo exterior del triángulo, porque este ángulo que vemos de color verde sería el ángulo interior, ¿no?, del vértice B. En cambio este es el ángulo exterior que le pertenece al vértice B. Por lo tanto, ese valor X de ese ángulo exterior vendría a ser la suma de esos dos ángulos interiores. Por lo tanto, en nuestro problema, si aquí tenemos 2 alfa y aquí alfa, este vendría a ser el ángulo exterior del triángulo MPC. Y como 2 alfa más alfa es 3 alfa, aquí coloco 3 alfa. Ahora sí, observación. Ojo, el triángulo BMP, que es el triángulo que observamos aquí, no es cualquier triángulo, es un triángulo isósceles, ¿okay? Es un triángulo isósceles. ¿Qué significa que sea un triángulo isósceles? Significa que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Cómo identificamos los ángulos iguales? Bueno, como aquí tenemos dos palitos, al frente de dos palitos está 3 alfa. Entonces, por lo tanto, al frente de estos dos palitos también debería estar el ángulo de 3 alfa. Esa es una de las maneras como identificar los ángulos iguales en un triángulo isósceles. Entonces, el problema ya terminó, porque en este triángulo, estamos bien, en el triángulo MBP, en ese triángulo sabemos, en el triángulo total, sabemos que la medida del ángulo ABC, la medida del ángulo ABC es igual a 90 grados. Ahí está. Vemos aquí que es un cuadradito que representa 90 grados. Pero al mismo tiempo estamos observando que ese 90 grados es alfa más 3 alfa. Por lo tanto, ese ángulo ABC es alfa más 3 alfa igual a 90. Por lo tanto, 4 alfa es igual a 90. Concluimos entonces que alfa vale 90 cuartos. ¿Ok? Y esa sería la respuesta para el problema número 2.